Las entradas y salidas de Mérida, los parques infantiles, los pasos de peatones, espacios públicos y lugares al aire libre se han llenado de nuevos carteles con mensajes que reivindican que la capital extremeña es un territorio de igualdad entre hombres y mujeres que rechaza las violencias machistas. Denuncian al conductor de un camión hormigonera por verter restos de hormigón en la vía pública, concretamente en la calle Atenas, en la zona norte de la ciudad. El consistorio ha señalado que no va a permitir que se produzcan este tipo de conductas. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba la ampliación de fecha de solicitud para que las empresas de turismo, comercio y hostelería de la región puedan beneficiarse de las ayudas autonómicas sin tener que encontrarse al corriente de pago con la Hacienda y la Seguridad Social. Se mantiene la tendencia meteorológica de los primeros días de esta semana para este jueves, con tiempo estable y temperaturas con ligeros cambios en el Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta picota, la edición número 1161, en la que prácticamente protagoniza esta jornada los actos preparativos para la conmemoración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Comenzamos hablando precisamente de este hecho porque este miércoles se ha presentado la campaña Mérida Territorio de Igualdad, con acciones que tratan de visibilizar la lucha contra la violencia de género y por la igualdad. La campaña incluye señalética con mensajes alusivos en las entradas y salidas a Mérida, los parques infantiles, los pasos de peatones, espacios públicos y lugares al aire libre como la isla, el Acueducto de los Milagros o Proserpina. Hay un cartel que pone Juega en Igualdad, con ese también compromiso de reivindicar ese juego igualitario. Estará en todas las zonas infantiles de todas las barriadas de la ciudad. Luego habrá en las entradas y las salidas de Mérida una señalítica que marque un poco ese Mérida Territorio de Igualdad contra las violencias machistas, en otros espacios como puede ser en la zona de la isla, en la zona del Acueducto de los Milagros o en el camino de Proserpina, pues otra cartelería que viene a decir que Mérida es un espacio libre de violencias machistas. Eso acompañado con los pasos de peatones que ya se están poniendo en toda la ciudad. El paso de peatones con el símbolo igual, pintado en lila, en este caso solo se ha hecho ese, si bien, como sabéis, la Dirección General de Tráfico te da unas directrices y en este sentido te permite dejar cualquier mensaje ilustrado en el suelo, pero no te permite pues que las rayas estén de alguna manera coloreadas. No obstante, estará durante una semana para que la gente pueda verlo. Dentro de este ámbito de actuación del 8M, la Junta de Extremadura también ha aprobado una declaración institucional en la que advierte que no se silenciará en la conmemoración de este día. La extrema derecha y otros sectores de nuestro país, de manera interesada hace tiempo, vienen intentando silenciar el 8 de marzo. No los vamos a dejar. No los vamos a dejar desde las instituciones y los gobiernos que, como hoy, el de la Junta de Extremadura, aprueba una declaración institucional para conmemorar lo que todavía tiene muchos motivos para conmemorar, que es un Día Internacional, el de las mujeres, que tiene que poner de relieve y en la portada de los medios de comunicación las discriminaciones que las mujeres en todo el mundo siguen sufriendo. Agentes de la Policía Local de Mérida han denunciado a un vecino de Montijo por realizar vertidos de hormigón en la vía pública procedentes de la limpieza de un camión hormigonera. Estos vertidos los realizó en la calle Atenas, en la zona norte, junto a la avenida Vía de la Plata. Los agentes identificaron a la persona que realizó estos vertidos y ha sido denunciado como responsable de una infracción regulada en la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria con una sanción de hasta 700 euros. Desde el consistorio señalan que no van a permitir que se produzcan este tipo de conductas. Estas actuaciones nunca se van a permitir. Son actos delictivos y además contravienen la ordenanza municipal. La policía local siempre velará por mantener una ciudad limpia, por el respeto al medio ambiente. Y estos actos, insistimos, serán siempre denunciados. La Junta de Extremadura ha aprobado este miércoles un decreto con medidas encaminadas a facilitar la tramitación de las ayudas abiertas para las empresas del sector turístico, comercial
y hostelero de la región, con el objetivo de paliar las consecuencias en sus negocios generadas por las restricciones de la pandemia. De esta manera, los empresarios que opten a estas ayudas no tendrán que justificar encontrarse al corriente de pago de la Hacienda y la Seguridad Social. También se amplía el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria. Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera, Pilar Blanco Morales, al término de la sesión del Consejo de Gobierno. A los solicitantes, en definitiva, se les exonera de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta modificación conlleva la apertura de un nuevo plazo de solicitudes para ambos programas de ayuda de 10 días hábiles, conservando la validez de todas las solicitudes presentadas y, en su caso, aplicándoles a las solicitudes ya presentadas esta exoneración. Lo que no quedan eximidos de sus deudas. Si obtienen la ayuda, lo prioritario es pagar esas deudas. En cuanto al tiempo se refiere, este jueves se mantiene la misma tónica que desde principios de esta semana, es decir, sin presencia de precipitaciones y temperaturas con ligeros cambios. Tendremos cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta a cielos nubosos o cubiertos. Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en descenso, con termómetros que marcarán 7 y 19 grados en Mérida y 6 y 18 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del este y sureste flojos en general. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad están debatiendo si deben permanecer cerradas perimetralmente de cara a esta Semana Santa para continuar bajando el nivel de contagios. Una vez más nos enfrentamos a la disyuntiva de asegurar la salud versus economía. No es una decisión fácil, porque tenemos como precedente lo que sucedió estas Navidades, que nos dejó una tercera ola de contagios que ha desembocado en una alta incidencia y un mayor número de fallecidos en el mes de febrero. Por otra parte, el partido de la estabilidad económica se juega mucho en una fecha como la Semana Santa, de mucha movilidad, sobre todo de turismo nacional. Por tanto, las dos decisiones están sobre la mesa. Nos la jugamos a una carta nuevamente, exponiéndonos a la llegada de una cuarta ola, porque las vacunaciones no han avanzado lo suficiente, o mantenemos la cautela actual y esperamos a que haya una inmunidad suficiente como para asegurar la salud y recuperar la economía y este verano. La respuesta a priori parece sencilla. Lo más sensato sería esperar, aguantar unos meses más hasta tener la certeza de que no cometeremos el mismo error e ir adelantando la vacunación masiva para alcanzar el objetivo de llegar al 70% al periodo estival. Sin embargo, la situación del sector turístico es preocupante, porque de no aprovechar la Semana Santa es posible que algunos establecimientos no vuelvan a abrir sus puertas. Se tome una decisión o se tome otra, seguro que no dejará indiferente a nadie, pero en cualquier caso, lo único claro que tenemos es que la medida que se adopte debe ser común para todo el territorio nacional, porque de lo contrario volveremos a encontrarnos un galimateas de medidas diferentes según la comunidad autónoma que se trate, y esta situación no beneficia a ningún territorio. Una decisión difícil, pero no imposible, si tenemos claro la meta que queremos alcanzar. Buenas noches. Entramos en esta segunda parte ya de La Picota a analizar precisamente los contenidos o parte de los contenidos que nos ha dejado la actualidad de esta jornada de miércoles 3 de marzo de 2021. En esta edición tenemos a nuestros picoteros de cabecera. Hoy están con nosotros Antonio Vélez Sánchez. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sobrevivo. Que no es poco. Y feliz de estar aquí con vosotros. Nos alegra mucho tenerte aquí, igual que a Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues ¿Cómo estás? Muy bien, bien dentro de lo que se puede contar y lo que se puede ver, porque la pandemia social y económica de provocar la ruina a una sociedad sigue su curso. La médica, el virus chino, porque claro, aquí no se puede hablar de virus chino, se puede hablar de la cepa inglesa, surafricana, brasileña, pero a los chinos, como lo que tenemos que hacer es servirles y darles pleitesía, ya no hay virus chino. Como sabemos,
China es la sociedad a seguir en el nuevo orden de la masonería, perdón, mundial, nuevo orden, masonería o mundial, es que no estoy yo muy enterado de eso, pero el nuevo orden mundial que parece que se quiere imponer teniendo como referente a China y todas las democracias como Venezuela, Cuba, en fin, Corea del Norte. Bueno, como en cualquier caso os veo interesados en este tema, vamos a comenzar hablando precisamente de esto. ¿Se deben perimetrar las comunidades autónomas en Semana Santa y renunciar a la Semana Santa turística para avanzar hacia un verano y asegurar el periodo estival, intentando salvar el turismo y las empresas de turismo para este verano? O por otra parte, abrimos para evitar la asfixia y el ahogo de las empresas del sector. Antonio, ¿tú qué opinas? Deben de decirlo los sanitarios, los profesionales, los científicos, y plantear la cuestión desde una intencionalidad única, que es salir del impasse, salir de lo que tenemos encima. Que lo que tenemos encima no es baladí. Es verdad que el tema vacunas, en lo que yo leo con relación a las previsiones, en Europa globalmente llevamos un retraso, ayer lo leía en alguna prensa de alcance, de 4 semanas como mínimo. Y esto, claro, esto es preocupante, porque quizás ha habido un exceso de confianza por la Unión Europea. Yo sigo pensando que el tema laboratorio, el tema de patentes de vacunas, tenía que haberse obviado, pero parece ser que han prevalecido dentro del discurso anterior de domingo, totalmente aceptable, no compartido, pero aceptable desde su posición. No parece que tenía que haber superado a una intencionalidad universal respecto de la solución final, de salir de la pandemia. Es decir, no puede haber una patente que marque una vía comercial por encima de la vía, llamémosla universal, humanitaria, filantrópica, si se quiere. Es decir, no es el primer caso en el que se han obviado las patentes, el registro de las marcas, en beneficio de intereses puramente de grupos, de lobbies, de particulares, privados. Pero Antonio, de todas maneras yo creo que se podía haber hecho incluso así. Bien. Es decir, ya que la Unión Europea se ha gastado la millonada que se ha gastado, decir, señores, la patente es compartida del laboratorio y de la propia Unión Europea. Efectivamente. Y de esa manera, con esa patente, poder fabricar en los diferentes países miembros de la Unión. En España tenemos varias vacunas, varias fábricas de vacunas. Podríamos haber adelantado muchísimo. Sí, han sido efectivamente, quizás la Unión Europea ha ido de excesiva confianza, posiblemente, porque claro, hay muchos discursos al respecto. El Reino Unido, Inglaterra, está sacando pecho con su posición de exigencia. Seguramente, si no hubiéramos estado en la Unión Europea, hubiera sido todavía peor, posiblemente, pero el hecho cierto, irreversible, es que llevamos 10 semanas de retraso. Llevamos un problema grave. Y en consecuencia, ¿cuál es mi opinión? Yo fiarme de una idea global. Yo creo mejor el confinamiento perimetral, sinceramente, porque es lo que en cierto modo recomiendan los expertos, evitar una cuarta oleada, porque ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a aguantar, vamos a conseguir la inmunización de manada, vamos a forzar la vía de la inmunidad colectiva, vamos a forzar vía vacunación, evidentemente, esta intención, y vamos a empezar a recuperar, porque hay que pensar en otras cuestiones que seguramente están en el segundo punto. Pero en mi opinión, a bote pronto, vale más la cautela, vale mucho más la cautela que la bajada de la guardia. Es decir, mucho mejor prevenir que curar, y en consecuencia, dado que en este momento parece que estamos en una línea llana, mesetaria, estable, pues no convendría abusar. Consecuentemente con ello me da la sensación que por ser prevenido no se pierde, que la cautela viene bien. En consecuencia, en mi opinión, a bote pronto, si no tuviera que tener una consulta visto lo visto, pues seguir con el confinamiento, seguir con el cierre perimetral en la medida más razonable. Domingo, ¿tú qué opinas sobre este tema? Yo parto de la siguiente base. Estamos dentro de un golpe de mano mundial. Un golpe de mano mundial que se está aprovechando el virus chino, y nosotros somos un simple peón. La nación española es un simple peón. Vamos a centrarnos en esto. ¿Qué se está haciendo en la nación? ¿Qué se está haciendo en España? Pues en la nación no se está haciendo otra cosa que ser monaguillos de lo que se le está diciendo desde fuera. Mira, el Domingo siempre momento,
Detrás de cada cifra hay una persona. Igual que detrás de cada parado hay una persona. Igual de cada trabajador que se encuentra en ERTE hay una persona. Y una familia. Y unas familias. Detrás de cada autónomo que tiene que cerrar hay unas personas y familias. Bien dicho, gracias, director. Detrás de cada muerto por el virus chino hay una familia, hay personas, hay soledad y hay una nefanda gestión realizada por los poderes públicos. Porque aquí nos quieren convertir en culpables. Confinamiento sí, confinamiento no, cierre perimetral sí, cierre perimetral no. Yo hago la siguiente pregunta. Naturalmente no invito a los medios de comunicación a que den esta noticia, no la van a dar, porque el régimen de alquiler está muy vigente en los medios de comunicación. Pero ahora mismo a la nación, a España, pueden venir personas de otras naciones de Europa en avión, y aunque nos dicen que les controlan o no les controlan, controlan prácticamente a la minoría, a la inmensa minoría, prácticamente a nadie, y se vienen de turismo a cualquier punto de la nación, de España, sin ningún problema. Entonces, ¿por qué un extremeño, nosotros, nos podemos ir hoy a pasar el fin de semana o el próximo viernes a pasar el día o a dormir a la Sierra de Gata, o nos podemos ir a Monesterio, o nos podemos ir a cualquier sitio de lo que es la superficie de la comunidad, de la región extremeña, y no podemos ir a otro punto de la nación, de España? ¿Por qué no? Yo, de verdad que no me lo explico. Porque no hay, por desgracia, los técnicos a cuya cabeza se encuentra un auténtico personaje, que es el chico este Simón, que flaco favor le ha hecho a la ciencia y a la sanidad, donde pone que donde ha habido confinamiento o cierre perimetral han bajado los números de casos, y donde pone que donde no se han producido esos cierres perimetrales, sí, yo voy a poner dos regiones de la nación española. Madrid, región valenciana. En Madrid están como están, mucho mejor, cada vez mejor, y la región valenciana va simplemente de culo. ¿Por qué no nos apuntamos a la libertad de expresión y a la libertad ideológica y empiezan a contarnos los medios de comunicación y empiezan a sacar imágenes de los resultados del virus chino? Empezamos a ver féretro y que la gente empiece a concienciarse. ¿Por qué termino? Para que hable alcalde, perdón, alcalde, quizá me estoy excediendo un poco en el tiempo. Yo simplemente digo, ¿por qué de una santa vez no nos cuentan la verdad de lo que está ocurriendo y se deja de utilizar esta cuestión médica para romper la unidad de la nación, de España y de su Constitución? Antonio. Pero, Domingo, porque hay cuestiones que hasta en la etiología, en el origen, en la relación causa-efecto, en el patógeno original, no se tienen referencia. La OMS ha dicho que no es de laboratorio, que parece ser que no es de laboratorio, no lo afirma contundentemente. Ahora, ¿cuál es el problema, en mi humilde opinión? Quizás porque sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues que hacer de esto un juego político, como se ha hecho en ciertas instancias, no sirve para nada, no sirve para nada. ¿Tú crees que se volvería a repetir, como se hizo el año pasado, las manifestaciones feministas del 8 de marzo? Pues no, porque se fue alegremente, en cierto modo. ¿Por qué? ¿A sabiendas? No, yo creo que no se sabía el alcance de esto, Domingo, porque además cuecen habas en todos sitios. ¿Qué pasa? ¿Que Madrid es un paradigma? Pues no. Es decir, aquí hay un problema y hay que salir. Y por prudencia no se peca nunca. Es decir, aquí nos tenemos que joder y estar previniendo unas instancias, tener una cierta capacidad de peto, de cristal, de tal, respecto de la contaminación, y esto es lo que hay, porque no sabemos, lamentablemente. Politizar es un error y no conduce a nada. Hoy estamos en una situación de la representación política fraccionada, desastrosa. ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está? En fin, hay un problema.
Es decir, la sociedad tiene que revisar todo esto, pero de unos y de otros. Domingo, no se puede, porque es que, claro, cuando sale la presidenta me dicen, no, aquí hay que bajar la guardia y los bares. Pues sí, pero si acabamos todo tarifando, pues esto no va por ningún sitio. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos cuáles son las soluciones. Hay que buscar en el futuro sostenibilidades, elementos que puedan permitir un poco el equilibrio en el planeta, muchas cuestiones que a muchos nos pueden, me meto en el conjunto, nos pueden parecer ciencia ficción respecto de lo que han sido comportamientos sociales de 40, 50, 30 años atrás. Lamentablemente estamos en la situación que estamos. La tierra se calienta, a pesar de que Trump dijera que es mentira, pero es verdad, lamentablemente. Estamos cada vez siendo más recurrentes en las borrascas, en las barbaridades climáticas y en el juego de la ruptura entre especies y tal. Pero volviendo al hilo, fuera de esa derivación, yo creo sinceramente que debemos intentar centrarnos en el problema y salir cuanto antes. Y si hay que estar un mes más y fuera de Semana Santa, por encima de celebraciones y de viajes, pues lo hacemos y punto. Y punto. En mi opinión, cuidado. Sí, yo hay algo... Domingo. Que entiendo que hay que delimitar el tema sanitario, el tema social, y no voy a entrar ni en el tema político, no quiero entrar. Si el golpe de Estado sigue su marcha. Correcto, vale. Bueno, el golpe de Estado no, la situación política. Sí, una situación política en la cual hay un gobierno comunista apoyado por los socialistas que están provocando una ruptura de la unidad de la nación, de España y de la Constitución. ¿Con qué nos encontramos aquí? Con que vamos poquito a poco hacia la ruina final. Y en esas estamos, cuidado, en esas estamos. Voy a hacer una pequeña reflexión tipo social-económica. Y es... ¿No es cierto que ahora se están comprando, sobre todo las mujeres, también los hombres, menos ropa? Hay menos consumo de ropa, porque hay menos eventos sociales. Cierto. ¿Por qué? Porque si no se sale, ¿yo para qué me voy a comprar unos zapatos? ¿Para qué voy a cambiar de traje? ¿O por qué voy a cambiar, la mujer se va a comprar un vestido o tal o cual? Ahí está la Usó la vieja bata. Menos bodas, menos consumo de todo tipo. Menos en los medios de comunicación, ¿qué se están moviendo ahora los trenes? ¿O cómo? Y si se mueven, ¿qué grado de ocupación tiene? Y los servicios de autobuses, y la venta de coches, y los viajes, no las agencias de viajes. Vamos a ver. No podemos llevar a la sociedad a la ruina y a la asfixia económica. Y ya desde aquí, una pequeña afirmación que no nos cuentan. Hay una gran enemiga de la justicia social, una gran amiga de la desigualdad y enemiga de la igualdad, una gran enemiga del estado del bienestar que va a asesinar el bienestar y quiere romper el Estado. Sin querer siquiera, y es la inflación. La inflación se pudo contener en la anterior crisis económica por Europa, pero es que Europa está empezando a hacer agua. Europa está empezando a hacer agua en lo económico, y como venga la inflación, ¿qué significa la inflación? Muy sencillo, que si ahora con 50 euros tenemos un determinado nivel adquisitivo, si viene la inflación y viene apretando fuerte y empujando la puerta para derribarla, a lo mejor con esos 50 euros empezamos a tener poder adquisitivo como actualmente por 40 o como actualmente por 30. Y eso es una bomba de relojería. Mira, yo, Domingo, permíteme que cuando tú planteas, y es además muy recurrente, el gobierno comunista y tal. Bueno, si el gobierno comunista, es decir, la parte del gobierno que es Podemos, plantea como panacea de los problemas la limitación de alquileres, eso para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ahí voy a ser, quizás por la experiencia que yo tengo de haber planteado cuestiones que se plantearon con Primo de Rivera, con la República, con el franquismo, con la democracia, que es la construcción de una parte del segmento de vivienda, un nicho concreto que son las viviendas de VPP. Viviendas de promoción pública, que crean empleo,
que establecen población, que fijan población y permiten ese juego de redistribución social obligado. Se ha hecho con el gobierno de la OCDE, con el gobierno del PSOE, en fin, se ha hecho. Porque si esa es la panacea que plantea, yo escucho aquí a Irene de Miguel y me gustó respecto de las viviendas de promoción pública, de construcción de viviendas. Y he escuchado entre las dicotomías, a Ábalos, me ha parecido que ha estado sembrado. ¿Por qué el gobierno, la parte del gobierno que tiene un sentido más reformista, más de centro izquierda, el PSOE, plantea de la boca de Ábalos, como yo le he escuchado en los medios, la vía de las viviendas, de la construcción de viviendas? Porque esa es la solución. Lo otro no significa nada, porque en el juego del equilibrio entre las viviendas privadas y las viviendas públicas en España, la relación es muy baja. Y se han cometido barbaridades, casi fechorías, como vendiendo a fondos buitres viviendas a punta pala, miles de viviendas en Madrid. Por lo tanto, los discursos aquí son muy complejos, pero evidentemente a mí no me representa esa parte del gobierno, sí me representa Ábalos, pero Antonio, la otra parte no. Te has adelantado ya al siguiente tema, que era precisamente ese, es sobre los fondos europeos. Si no lo sabía. Yo no iba a fondo. Es sobre eso. Tú has hablado de que esa puede ser una solución también. Sí, vale. La vivienda. Yo simplemente... Pero muy breve. Le he contestado Domingo. Sí. Sin perjuicio. A ver, yo hago una pregunta. Si nosotros tres, este fin de semana, nos vamos a Cádiz, a un hotel, somos personas que procuramos comportarnos, del mismo modo que podemos irnos al salir de aquí, si está abierto, a tomarnos una cerveza, a algún sitio, incluso a cenar o a comer. Si en vez de aquí nos vamos a Cádiz, ¿no nos vamos a saber comportar? ¿Qué diferencia hay en sabernos comportar en Mérida a sobrepasar el límite de la región extremeña para irnos a Andalucía? ¿Qué significa? ¿Que si pasamos el límite vamos a contagiar o nos van a contagiar? Eso dicen los técnicos. No, los técnicos no dicen eso, es que están por detrás. Es que ese es el problema. Están tratándonos como si fuéramos subnormalitos. Sí, pero eso es lo que... Como a los niños pequeños. Tu discurso, aunque sea honrado y bueno, que lo reconozco, es el discurso de Victoria Abril. No sé si yo no estoy negando nada. Ahora sí que entramos en las vacunas. Yo no estoy negando nada. Yo lo que estoy es diciendo que las medidas que se están adoptando están provocando la asfixia social y económica de la nación, de España y también de Europa. ¿Por qué no decirlo? Vale. Por eso vamos ahora precisamente a qué creéis vosotros que se podrían destinar estos fondos europeos que van a venir, los 140.000 millones. Cuidado, que no son 140.000 de una tacada, son 72.000 millones en 3 años y a partir de ahí se irán desgranando la consecución del gasto hasta los 140.000 millones. Ayer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pues ha destacado que los fondos europeos representan un proceso, dice, apasionante, lleno de oportunidades, en el que los grupos de acción local, porque fue en esa Asamblea General de los Grupos de Acción Local de Extremadura, donde dijo estas manifestaciones, dice que hay que ser consciente de la gran responsabilidad que suponen estos fondos a través de la política, dice, buena, que es la que transforma las cosas. Unos fondos que, según ha sostenido Vara, hay que aprovechar y para ello deben tener un impacto a corto, medio y largo plazo, para dejar así, dicen, la mejor Europa, la mejor España y la mejor Extremadura a las nuevas generaciones. En vuestra opinión, ¿cuáles serían los sectores de actividad a los que quizás debería atenderse primero y de forma más urgente con estos fondos? Antonio. Pues mira, yo sinceramente creo que aquí, a mí me pareció muy bien el planteamiento que ha hecho Guillermo Fernández Vara en unos espacios de representación pública, como son las organizaciones de desarrollo rural, redes. Lo que pasa es que yo le pediría que él trascendiera esa petición al conjunto de la sociedad. No cuesta nada formalizar, crear una tormenta de ideas. No cuesta nada. No cuesta absolutamente. Igual que yo sacaba antes, entre paréntesis, Irene de Miguel aquí en la Asamblea, que es coincidente con el discurso del ministro Ábalos y que yo comparto. Porque quiero decir que eso es lo que hay. Y las ideas fuerza pueden estar de partir de una mente o de otra siempre que tengan una intención positiva. No es la misma que plantea, desde mi punto de vista, ni Echenique ni Iglesias, por ejemplo. Pero, volviendo al hilo que tú planteas, respecto de esta cuestión, es necesario que esa tormenta de ideas se produzca. ¿Por qué?
porque hay que significar también el potencial, que eso también, Domingo, hay que reconocer que Europa es consciente de ese tema y ha sacado una vía intentando retener, respecto de lo que tú planteas, que puede ser un peligro en cierne de la inflación, una vía de intereses bajos que afortunadamente desde Europa se puede perfectamente mantener. Europa no es baladí, Europa es un poder y cada vez tiene más conciencia de ese poder. Pero esto hay que saber exactamente, en esa tormenta de ideas, cuál es la realidad de las cuestiones. Hay 70.000 millones que van a ser de coberturas, de cesiones, de aportaciones directas, de apoyo. ¿En qué forma? Y hay otra parte, que son 70.000 millones, que van a tener una parte de eso, que son 12.400 millones para España, 12.400 millones, que son dirigidos a un concepto que es cohesión social y territorial. Cohesión social y territorial. ¿Y cuáles son los tres elementos más señalados de esa intencionalidad? La transición ecológica, la transición digital y la formación. La formación, 12.400 millones, no es baladí. En fin, dentro de ese concepto de cohesión social y tal, una parte. Transición ecológica, transición digital y formación a estudiantes y trabajadores. O sea, formación convencional, reglada, y formación ocupacional. ¿Por qué? Porque es que eso es un elemento vital. O sea, establecer una formación en la articulación de destrezas es lo que determina que si una demanda concreta, pongamos por caso en la zona del Campo Arañuelo o en la zona de la Vera, respecto de que, pongamos por caso, vuelvo la reiteración, de pongamos por caso, construir naves para invernaderos, para tabacos, para secaderos o para cultivos de extratemprano. Pues eso implicaría, por ejemplo, un modelo formativo que en esa parte, a demanda de parte de la zona, sería carpintería metálica, carpintería de tal, ¿me entiendes? Es decir, hay que formalizar gente capaz, gente que pueda fijar en la zona de más tirón esas opciones, como hay que fijar elementos también de cohesión social. ¿Sería en ese juego la articulación de viejos ferrocarriles que se han perdido, como el de Plasencia-Astorga, por ejemplo? Para mí es la A. ¿Sería vital recuperar el ferrocarril Almorchón-Córdoba? Para mí también es vital. Y los elementos que puedan producir acciones llamémosle, sinérgicas, de generación de recursos, revisar el plan de política de regadíos, por ejemplo. ¿Sería lógico que pudiéramos establecer sumideros de carbono en aportaciones en zonas silíceas de 1.000 metros cúbicos por hectárea con goteo para generar a lo mejor elementos perfectamente subvencionables que son sumideros de carbono? Pero para eso seguramente hay que plantearse acabar con el arroz con inundación y gastando 1.000 millones de metros cúbicos, porque 30.000 hectáreas de regadío, de arroz embalsado en terrenos percolables, en terrenos muy filtrables, no son los comportamientos en la Albufera de Valencia ni en las marismas del Guadalquivir, no, son brutales en el consumo de agua. Con lo cual tenemos el problema de que en Vegas Altas 30.000 hectáreas de arroz se llevan 1.000 millones de metros cúbicos. ¿Qué pasa con eso? Que hay que construir una presa encima de Mérida que se llama Lange para suplir el déficit que crean las Vegas Altas en favor de las Vegas Bajas. Y eso es una barbaridad, porque esa presa tiene muchas problemáticas. Pero bueno, quiero decir que hay 1.000 historias o varias historias que son las que realmente pueden crear un elemento de carácter de cohesión social. La formación, lo que marcan los europeos, transición digital. Y la cuestión de formación, fundamentales, y la ecológica. Eso está muy bien, pero de todas formas, Antonio, si no vienen empresas nuevas y que Extremadura suponga una ventaja competitiva frente al resto de regiones, claro, como pueden ser Madrid, tú lo has dicho, el Guadalquivir o la Albufera, porque la zona regalada sí es mucho mejor que la zona de secano, Es decir, el potencial que puede tener municipios como Miajada, Don Benito o la zona de Vegas Bajas respecto del secano profundo, del arco norte de Mérida, son brutalmente diferentes. Yo puedo plantear encima de la mesa, por ejemplo, que hay un viejo plan, que era el plan Entre Vegas, del curso del Aljucén, que preveía una presa a la altura del Moro de 90 hectómetros, 90 millones de metros cúbicos, para regar la zona de Esparragalejo, la zona del arco del norte de Mérida, de tierra de Irandilla, buena. Y eso se vino abajo. Pero a lo mejor hay que procurar que el Albarreca no se vaya
donde desemboca el Guadiana, Ayamonte. Yo sigo de todas formas también por decir una opinando, puta. Antonio, de que para que esto está muy bien, todo ese tipo de inversiones que se pueden realizar, pero si no tenemos esa ventaja competitiva, y esa ventaja competitiva yo creo que en Extremadura pasaría por un precio del kilovatio más barato por ser gran productor de electricidad. Si no pasa por ahí, por ejemplo, la instalación de nuevas empresas en la por región ejemplo, va a ser difícil. yo en esta casa he hablado de que España, lo he dicho públicamente y lo he escrito, que necesitaría una solución a la francesa. EDF, Electricidad de Francia, pues aquí EDE, Electricidad de España, pública, porque la electricidad va a entrar en un juego que los lobbies no pueden tener a su servicio, que es el tema de las baterías de los coches. A ver si hemos forzado la máquina por ahí, por encima de unos carburantes fósiles que se estaban controlando en las emisiones. Sí, para mí la solución, yo estoy hablando de tormentas de ideas, lo que he dicho es una cuestión personal, sí. Evidentemente, y puedo decir muchas más, pero a lo mejor a mí me parece que poner Amazon como elemento bálsamo para acabar con el comercio de letal de elementos de consumo en los pueblos, pues puede ser una barbaridad, ¿me entiendes? Favorecer ese sistema. Vamos a seguir pulsando la opinión ahora, con Domingo. A mí, Guillermo Fernández Vara me ha rebobinado a los años 90, y la frase dicha podía haberla comentado perfectamente, que de hecho había que ver los diarios de sesiones y los periódicos de aquellos años, perfectamente Ibarra, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A ver, voy a leer la frase. Hay que aprovechar, y para ello deben tener un impacto en el corto, medio y largo plazo para dejar así la mejor Europa, la mejor España y la mejor Extremadura. Está por delante un gran reto, porque nunca en la historia Extremadura tuvo la oportunidad, como va a tener en los próximos 3 años, de estar en el mismo punto de salida que el resto. Y eso es algo que hay que aprovechar. El mismo discurso a lo largo de los 25 años. Cuidado, alcalde, que también lo hubiera hecho y lo hubiera dicho ese brillantísimo presidente de la Junta de Extremadura, que también fue José Antonio Monago. Sí, si es que la letra la aguanta todo, cambian las personas pero dicen exactamente lo mismo. Sí, después de los años 90 y con la que ha llovido y con la sequía que también hemos tenido, y nos vengan con esta canción, es que es la primera vez que a la nación, que a España vienen fondos europeos, y que son los FEDER, que se han venido gastando los millones de pesetas y los millones y los centenares de miles de millones de euros a lo largo de los años. Pero es la primera vez que viene aquí dinero de Europa, y ahora van a decir que esto hay que aprovecharlo. Con eso que está diciendo Guillermo Fernández Vara, que el dinero que ha venido de Europa a borbotones hasta este momento se ha desaprovechado, se ha hecho un mal uso de ese dinero. Yo creo que no habrá querido decir eso el presidente de la región extremeña. Antes, al contrario, yo la buena intención se la presumo, pero nada más. Bueno, aquí el discurso manido de siempre, porque yo ahora voy a hacer también un poquito de la misma canción. Antes era el I+D, ¿recordamos el I+D? Y después el I+D más I. Ahora la cantinela es distinta. El gasto superior, pero la cantinela es distinta. Ahora se llama transición ecológica, transición digital, formación. Yo añado imposición del género, que nos lo están imponiendo hasta del revés. Huertos solares, como si los huertos solares y la energía renovable y tal y cual, cuando realmente todavía, a los tiempos que estamos, no está acreditado lo del cambio climático, por mucho que no lo quieran contar y por muchos miles de millones que le quieran echar. Esto no deja de ser política, porque a mí me gustaría que, saltándose el régimen de alquiler, los medios de comunicación generalistas empezaran a divulgar en una educación social lo que es el condicionado de los protocolos que Europa va a exigir. Porque bien lo sabe, alcalde, cuando fondos FEDER venían al ayuntamiento,
o a cualquier administración, la que sea, hay unos proyectos y esos proyectos tienen que ser aprobados. Tienen que ser aprobados. Aquí parece que va a venir el maná y el mayor responsable de la ruptura de la unidad de la nación, de España, de la Constitución, que es el presidente del gobierno, pues va a ser el rey desnudo, que va a intentar, pues a base de limosnas, ser un limosnero, que por cierto, veremos, y me gustaría equivocarme, pero veremos cómo la región catalana, la región de las provincias vascongadas y Navarra van a ser las más beneficiadas, como siempre. Muy breve, Antonio. Y Extremadura para atrás. En esta última intervención que has tenido, globalmente, esta última parte, no de la Cataluña, todo este último paquete, estoy de acuerdo contigo globalmente. Realmente lo que hemos planteado, a tu pregunta, que tú has abierto un camino, porque claro, lo que ha dicho Domingo es verdad, todo el tema procedimental del proceso es importantísimo. Por eso mismo he dicho yo, entrando en consideraciones que yo puedo tener personalmente, como si cuando llego a la desamortización civil o religiosa respecto del juego de la propiedad aquí, que es un desastre, así un tapón. Puedo entrar en 1000 consideraciones, lógicamente, pero en el fondo lo que he planteado es muy simple, sigo manteniendo. Aplaudo a Guillermo Fernández Vara, que ha hecho denme ustedes opciones, es decir, son una cierta invitación a construir sociedad civil, y yo le digo, amplíalo al conjunto de la sociedad, para que de esa tormenta de ideas, considerando lo que bien ha dicho Domingo, que es el procedimiento, que es lo que realmente va a tener más problemática en el juego conjunto, en el juego procedimental, pues podamos intervenir mucha gente aportando ideas, del tipo que sea, porque efectivamente es verdad, lo que ha dicho también Domingo respecto de las ayudas europeas, pero posiblemente ahora viene con una cierta mayor ambigüedad, salvo unas directrices concretas, y hay que reordenarlo. La cohesión social puede pasar por lo que hablamos antes, por la construcción de viviendas, ¿sí o no? Pues yo pienso que puede ser. La cohesión social, la cohesión territorial, no social, territorial, puede entrar también en el juego de evitar que algunas viejas líneas de ferrocarril, como la de Plasencia-Astorga, que prácticamente está perdida, pero la de Almorchón-Córdoba no, está funcionando hasta hace unos meses para la central de Puente Ayuda en el río Guadame, a la altura de Peñarroya, la central eléctrica, térmica, o sea, con el carbón que venía de la zona de La Mancha, de Puerto Llano y de tal. Entonces, ese es el planteamiento honorable desde el punto de vista de Guillermo Fernández Vara, de hacer esa propuesta, que yo le pido que haga extensiva y que pueda haber una concurrencia, una aportación de más ideas, simplemente. Vale. Muy breve ya, Domingo. Bueno, a quien corresponda tendrá que ver, ¿no? Ahora mismo. Ah, ahora. Ya quieres pegarme el hachazo, ¿eh? No, es que estamos acabando ya, estamos fuera de tiempo. Bueno, pues muy rápidamente. Insisto, Mérida está muy a oscuras. Mérida está apagada en muchas cosas, pero voy a incidir en una que es palpable a la vista. Mérida está a falta de luz por la noche, cuando oscurece, y depende de la zona. Puedo poner muchos ejemplos, voy a poner uno, pero es curioso cómo no solamente es que esté a oscuras, es que ya el mantenimiento del alumbrado empieza a dejar mucho que desear. Don Antonio Rodríguez Osuna, deja mucho que desear, porque hay muchas farolas que no funcionan, por la razón que sea, pero no funcionan, y eso es un problema serio. Pero es que además, yo voy a poner un ejemplo, la avenida de la carretera de Don Álvaro, desde la rotonda de la Monjita hasta el puente que lleva a San Andrés, eso tiene su alumbrado. Ahí hay farolas que no funcionan, y la intensidad de esas farolas son bastante mejorables, pero es que después, cuando se llega a la rotonda de San Andrés y se tira hacia los bodegones, que es la que da la vuelta, ahí sin embargo está muy bien iluminado. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa desigualdad? Y hay zonas urbanas que no tienen visibilidad, que te cruzas con la gente y no los ves, y es que las farolas están apuntando a las calles en vez de al acerado, y eso es solamente cambiar un poco el sentido de la farola. Baldosas sueltas, flojas y rotas, que van a provocar seguro accidentes, sin perjuicio de haber provocado, cuando llueve, mancharte los zapatos, mancharte los calcetines, desastre absoluto. Y por último,
Ahora mismo, al entrar aquí en nuestros estudios, había una cagada de perro ahí importante, en director, la he visto. La podías grabar y decir, este es el ejemplo, esta es la gran educación urbana que tenemos, y cómo en más casos de los que parecen, los dueños de los perros permiten esas cosas, porque los animalitos hacen lo que le digan los dueños. Ya es hora de que se empiece a controlar eso. Muy bien. Sencillamente, un poco en la línea esta, rápidamente, a quien corresponda, muy estar pendiente de lo que ayer era una noticia de alcance, que se suprimen las carreras técnicas de grado medio de 3 años. El campus universitario de Mérida tiene una entidad... Pero en contra de lo que dice Europa, una cosa que también yo no entiendo por qué el ministro de la Universidad ha dicho eso. Pero va a ser beneficiado a Mérida, alcalde, ¿o no? Yo quiero decir con esto que la universidad en Mérida es un elemento básico, porque es la única capital autonómica que no está adecuadamente dotada desde el punto de vista universitario, con lo cual tenemos una capital de 8 a 3. Y esto no es de recibo. A ver qué pasa con el campus de Mérida, ciertamente. Claro, el campus de Mérida. Es decir, aquí la Politécnica no transpeció el curso 81-82, la escuela politécnica privada del ayuntamiento. Cuando la absorbió la universidad, prácticamente la metió en zapatos de japonesa, la constriñó. Y Mérida no puede estar como capital autonómica con la oferta universitaria que tiene. Se nos ha ido tema artístico, se nos ha ido periodismo, y esto no, y Bellas Artes tiene... O sea, Mérida tiene que dar un zarpazo en ese tema. Si hay una escuela de mosaico, la única en España de mosaico romano, ahora que ha muerto Antonio Díaz Pintiado, se debió a que en el año 82, con el gobierno de la UCD, 81-82, forzamos la máquina para que los viejos terrenos que eran de extensión agraria al lado del estadio se transfirieran a esa intención de escuela de mosaico, anexo de la escuela de mosaico, de la escuela de arte y oficio, y se amplió enormemente y se creó de un profesor de práctica excepcional que era Antonio Díaz Pintiado, la escuela de mosaico que hoy es bandera, que hoy es bandera. Y lógicamente, ese es un tema, me acuerdo perfectamente que yo creo que no ha habido cosa que me haya costado más viajes a Madrid, de la mano de una subdirectora de la UCD de Enseñanza Artística que se llamaba Angelina Villegas. Y eso lo sacamos en aquel momento. Pues ahora hay que forzar la máquina en la oferta universitaria de Mérida, capital autonómica desde el año 83. Dicho queda, Antonio, gracias a Domingo Hidalgo por vuestra aportación, vuestras opiniones, gracias a Antonio Vélez. Un placer estar con vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, recuerden, en Facebook, en Twitter, YouTube e Instagram de Televisión Extremeña, así como en la página web de esta casa donde pueden ver la emisión en directo de este programa y de otros que acontecen o que tenemos bien hacer en Televisión Extremeña. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.